noches con los presentes. Creo que podemos empezar 5 minutos antes, dudo mucho que venga un poco más de gente. Igual creo que es más de lo que esperaba en realidad. No esperaba que hubiera venido mucha gente porque justamente sabemos que este tema aún pasa por agua tibia y eso, por agua fría, ¿no? Entonces en realidad están superando mis expectativas, lo cual me alegra mucho. Y no dudo que lo que voy a comentar ahora también superará sus expectativas. Ok, entonces voy a comenzar con esta conferencia sobre una mirada real a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Mi nombre es Enrique Rispa, yo soy presidente de la Asociación Juvenil Generando Sonrisas, fundación o asociación que tiene ya en realidad de trabajo más de 10 años, pero 5 abocados en el tema de discapacidad en general, y este año con mayor énfasis en el tema de inclusión laboral, por una coyuntura que ustedes ya deben de saber, gracias a SUNAFIL. SUNAFIL ha empezado ya las inspecciones laborales, lo cual ha hecho que las organizaciones se pongan las pilas con el tema, y así es que ya son varias organizaciones con las que estamos trabajando, asesorándolos en esto, y esperamos pues que a lo largo del tiempo vayan aumentando más para poder explicar realmente qué es lo que se tiene que hacer en la inclusión laboral. Un poco de datos generales, de acuerdo a la encuesta nacional de discapacidad, tenemos 1,5 millones de personas con discapacidad en nuestro país, que es algo del 5.2%. Pero los que conocemos el tema sabemos que esta encuesta no es muy fidedigna, ¿no? Y lo contrastamos justamente con lo que dice la OMS, que es un 15% a nivel mundial de población con discapacidad. Entonces nosotros salomónicamente hemos decidido hablar de un 10%. Esto quiere decir que más o menos, ¿no?, porque es pequeña la diferencia, en Lima nada más deben haber entre 1 a 3 millones de personas con discapacidad. Entonces mi primera pregunta es para ustedes: ¿cuántas personas con discapacidad conocen? ¿Con cuántas personas interactúan día a día en sus trabajos o en la calle simplemente? ¿No? Entonces llama la atención por qué no interactuamos con tantas personas si estamos hablando de un 10% de la población. Inclusive en este salón, que deben haber algo de 20 personas, 2 personas deberían tener discapacidad, y aunque no lo crean, estamos cumpliendo con la estadística. Hay 2 personas presentes que tienen discapacidad, visiblemente que tienen discapacidad. Y probablemente hayan personas que pueden hasta tener y no saben que es una discapacidad. Entonces, es un nicho bien grande de potencial de trabajo que no se está aprovechando. En la mayoría de casos, lo que pasa es que no tienen oportunidad para acceder a un trabajo, así como no tienen oportunidad para acceder a educación, que es tan básico, para acceder a política, para acceder hasta a lugares de esparcimiento, centros comerciales, etc. Entonces, regresando al tema laboral, las organizaciones desconocen esta realidad. Y al desconocerlo, porque estamos entrando a este tema de manera obligada por la ley, es que surge la pregunta, ¿no? ¿Están preparadas las personas con discapacidad para ingresar a una organización? ¿Están preparadas las organizaciones para la inclusión laboral? ¿Están preparadas sus organizaciones? ¿Ustedes están preparados para la inclusión laboral? Entonces imagino que no, y que por eso están aquí, para escuchar un poco sobre el tema. Y surge la pregunta, que imagino que la mayoría de ustedes ha empezado con estos cuestionamientos, ¿no? Al momento de hacer, ok, ¿qué hacemos para ver el tema de inclusión laboral? Y lo que normalmente buscan las organizaciones, porque lo conversamos así, es cumplir la ley, ¿no? Ok, hay una ley, hay multas de por medio, ok, entonces tengo que cumplir la ley. Después dicen, ok, quiero cumplir la ley y quiero que me recomiendes personas con discapacidad física para poder contratar, porque tienen la idea de que es más sencillo, más fácil contratar personas con este tipo de discapacidad. También nos dicen, ok, vamos a crear nuevos puestos para poder contratar personas con discapacidad. Vamos a inventarnos un puesto, no importa dónde, pero ya, vamos a cumplir con la cuota. Queremos justamente llegar a la cuota y evitar la multa, que las personas con discapacidad cumplan con los requisitos de ley. Esto quiere decir que tengan su certificado y que tengan su carnet de CONADIS.
Y muchos también lo ven, ok, vamos a ayudar a las personas con discapacidad, ¿no? Para que trabajen. Ok, pero nosotros le damos vuelta a la moneda, enseñamos la otra cara de este proceso de inclusión laboral, en la cual no se trata de cumplir la ley por cumplirla, sino que esta inclusión sea parte de la organización y que forme parte inclusive del planeamiento estratégico de la organización, que esté reflejado en los valores, en la cultura, porque si no, no va a funcionar. No se trata de contratar personas con discapacidad física, porque la ley misma dice que no puedes discriminar al momento de contratar personas con discapacidad. En principio no puedes hacer un proceso de selección y decir que no recibes personas con discapacidad. Y dentro de la discapacidad no puedes decir, ok, solo voy a contratar a este tipo de personas con este tipo de discapacidad. No se trata de crear nuevos puestos, se trata de adecuar los puestos que tienen. Porque imagínense en una organización de 300 personas y que me invento un puesto para una persona con discapacidad y es el puesto 301. ¿Cómo se va a sentir esa persona que toma conciencia de que ha sido contratada en el puesto 301 para poder cumplir la ley? No se va a sentir parte de nada, no se va a sentir parte de la organización, ¿ok? Porque le están poniendo desde ya una etiqueta que dice tu puesto y tú están ahí porque la ley me obliga, pero no formas parte real del engranaje de toda la organización ni de la estructura organizacional que yo he diseñado. No digo que no se pueda hacer, pero partimos mal si estamos con esa premisa de antemano. No se trata de cumplir la cuota, sino de contratar personas con discapacidad que aporten creatividad e innovación. ¿Esto por qué? Porque de por sí las personas con discapacidad, al tener un estilo de vida distinto, al usar muletas, bastones, sillas de ruedas, aparatos cocleares, etc., realizan las mismas actividades que los demás, pero de manera diferente. Y muchas veces, no muchas veces, la mayoría de veces, tiene que buscar formas de poder hacerlo porque la sociedad no lo permite. Entonces hay mucha creatividad e innovación que va de la mano del tema de discapacidad. Tampoco es que las personas, porque pasa mucho, vemos avisos, anuncios, se busca persona con discapacidad, acercarse con su certificado de discapacidad y su carnet de CONADIS. Es otro gran error, porque no creo que ni la cuarta parte de las personas con discapacidad tengan certificado y tengan carnet de CONADIS. Porque los trámites son pesados, son engorrosos, muchos nos conocen y no conocen los beneficios que hay el registro en CONADIS y por eso no lo tramitan. Entonces, al momento de hacer esta publicación, si ponen que vengan con el certificado de discapacidad o con el carnet de CONADIS, desde ya están perdiendo 3/4 partes del poco mercado laboral que van a encontrar en el tema de discapacidad. Y finalmente no es un tema de ayuda, es un tema de cambio social. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad muy agresiva que no respeta los derechos de los demás y mucho menos a un sector que está considerado o está visto como algo negativo, ¿no? Porque siempre se ha relacionado el tema de discapacidad como algo negativo. Entonces, no podemos esperar a que toda la sociedad cambie y piense de manera inclusiva, sino tenemos que ser nosotros mismos dentro de nuestras organizaciones que empecemos a generar un cambio de mentalidad. ¿Ok? Y esto se va a reflejar a largo plazo en un cambio de toda la sociedad. Entonces, como decía, tiene que ser visto esto como un cambio o como algo profundo que vaya desde el planeamiento estratégico. Que normalmente hay este conflicto en el planeamiento estratégico si decanta o ebulle, se va de arriba para abajo, de abajo para arriba. Y en realidad cuando uno busca un cambio cultural, tiene que ir de ambos lados. Porque tiene que haber el compromiso de la alta dirección en realmente considerar que esto es algo importante y vital para la organización y reflejarlo en temas puntuales que realicen los trabajadores para que esto se vaya compartiendo entre todos y se vaya generando el cambio y así poder reflejarlo en cambio en los procesos, en cambio en los procedimientos, en las políticas, en los valores y finalmente en la cultura organizacional. Entonces la inclusión laboral no se trata de cumplir la cuota. La inclusión laboral de personas con discapacidad, estamos hablando de un cambio profundo que tiene que ir con compromiso de la alta gerencia y tiene que reflejarse a todo nivel para un real cambio cultural. Por eso nosotros proponemos
que las organizaciones lo trabajen primero desde una etapa de planificación en la cual se cree el proyecto, que tenga una identidad, que tenga un equipo de trabajo, ¿ok? Para capacitarlos, que aprendan qué es inclusión laboral, que aprendan qué es discapacidad, que aprendan sobre la nueva ley 29973 y con ellos armar un plan de trabajo. Y este plan de trabajo debe abarcar charlas de sensibilización y descubrimiento interno, porque todo el personal tiene que conocer de qué se trata el tema de discapacidad y al momento de explicarle a las personas de qué se trata y al momento de profundizar en el detalle, se les dice también cuál es su rol como trabajadores y como parte de su rol decir, ok, de repente ustedes consideran que pueden tener una discapacidad, acérquense a recursos humanos a manifestarlo y recursos humanos y la organización debe apoyar con orientación, con trámites, con permisos de tiempo para que pueda gestionar desde el caso que la persona realmente tenga una discapacidad. Imagínense si no se hace de esta manera y simplemente de la noche a la mañana lanzan un aviso dentro de la organización y dicen, ok, queremos saber si tienes discapacidad, acércate a recursos humanos. ¿Cuánta gente creen que realmente se acerca a decir que tiene una discapacidad? Efectivamente. Y no dudo que si es que en sus organizaciones lo ven de esta manera, como un cambio cultural, y realizan muchas de estas partes, van a ver que gente se va a acercar, gente que trabaja en la empresa 5, 10, 15 años y que no sabían que tenía una discapacidad. Porque, por ejemplo, le puede faltar 2 dedos del pie. Eso es una discapacidad. Y fácilmente se puede ocultar. Entonces, ¿para qué voy a decir que tengo una discapacidad si lo veo como algo malo y toda la sociedad lo ve como algo malo? Entonces lo escondo y no pasó nada, ¿no? Luego, tiene que haber también una revisión en el diseño universal de accesibilidad para ver justamente estas condiciones físicas del ambiente de la organización para realizar las adecuaciones necesarias. Y ahí es donde muchas organizaciones tienen problemas, ¿no? Porque piensan, pucha, construir rampas, tengo que bajarme una pared, tengo que ampliar este espacio, mucho dinero. Ok, pero desde el principio, al momento de realizar el diseño de la infraestructura, por diseño de accesibilidad universal que está normado en nuestro país, han debido tener esas consideraciones. Solo que desde el principio, por ahorrar costos, dijeron no, reduzcamos los espacios, los tamaños, no importan las barandas, no importan las rampas, dejémoslos de lado, no lo necesitamos. Entonces en realidad es algo que se debió hacer desde el principio. Y segundo, si ya no lo hiciste y tienes que hacerlo, no necesariamente tienes que invertir tanto. Solemos jactarnos de la creatividad del peruano, ¿no? La creatividad Inca Kola. Pero sin embargo, para este tipo de cosas nos olvidamos que somos creativos y decimos, no, esto va a ser mucho dinero, mucho gasto, no vamos a invertir en eso. Y se puede, muchas veces no genera mucho gasto y además que si inviertes en adecuaciones físicas, eso lo puedes utilizar como crédito fiscal, porque está normado, está en la ley. ¿Ok? Acompañado de esto tiene que haber un estudio de accesibilidad y tecnologías de la información, pero accesibilidad ya no del espacio físico dentro de la organización, sino accesibilidad de transporte público. Porque eso es una consideración que normalmente no vemos cuando hacemos procesos de evaluación, de convocatoria, evaluación y selección de candidatos, porque es simplemente pues cada uno llega como puede. Pero en el tema de discapacidad, por estar en una sociedad poco accesible, sí tenemos que considerarlo, porque una persona con discapacidad no puede tomar fácilmente un bus, un taxi, y no porque la persona no pueda, sino porque no lo quieren llevar, ¿no? Creo que todos hemos visto en algún momento cuando un bus se pasa de largo cuando hay una persona invidente en el paradero, ¿no? Y no hacemos nada al respecto. Y eso es parte de nuestra idiosincrasia, eso es parte de nuestra sociedad. Entonces, en los procesos sí tiene que haber un estudio de accesibilidad para ver el centro de labor qué tan accesible es en cuanto a transporte público. Y también de tecnologías de la información, porque hay muchos softwares desarrollados para personas invidentes, para personas sordas, que acá no conocemos porque recién estamos ingresando a este tema. Pero hay. Y también hay empresas, y imagino que acá hay varias,
empresas que desarrollan software para recursos humanos que también podrían desarrollar ese tipo de software. Y que sin duda lo van a tener que hacer. ¿Por qué? Porque está de la mano con la ley y forma parte de este tema de las adecuaciones que deben hacer las empresas. Después de todas estas consideraciones, recién se puede estar hablando de un proceso de convocatoria, evaluación y selección, en la cual, con el debido asesoramiento, se puede aprender a cómo adaptar algunas pruebas. No hay que cambiar pruebas, hay que adaptar pruebas, en especial para personas invidentes y para personas con discapacidad intelectual. Porque definitivamente a una persona invidente no le puedes aplicar pruebas proyectativas de dibujar a la persona, ¿no? O de completar los cuadrados, porque es más complicado que haga un dibujo. Pero sí hay otros tipos de pruebas alternativas. Y también para personas con discapacidad intelectual, una batería tradicional de pruebas no aplica por su discapacidad. Hay otras formas, hay otro tipo de pruebas y se apunta en estos casos a evaluar más el tema actitudinal y aptitudinal, ver el potencial de la persona. Porque puede aprender, todos podemos aprender. Las personas con discapacidad también pueden aprender temas operativos de trabajo. Evaluaciones médicas, de ser necesario. Y definitivamente todo esto tiene que estar acompañado de un proceso de comunicación interna. ¿Por qué? Porque la organización tiene que saber qué es lo que se está haciendo, para qué se está haciendo, por qué beneficios va a tener. Porque esto, y lo vamos a ver hacia el final, tiene beneficios para todo, para la organización, para la persona con discapacidad, para los trabajadores, para los jefes. Y una vez que tienes ya un grupo de personas con discapacidad, también debe haber una capacitación para reforzar los temas que puedan estar faltando y que sean evaluados en la parte de convocatoria, evaluación y selección, de la mano con un acompañamiento, una especie de coaching para estas personas. ¿Por qué? Porque puede ser el caso de que algunas lleguen con muy poca experiencia laboral o sin experiencia laboral, pero que tienen desarrollada esta parte actitudinal y aptitudinal. Entonces es necesario acompañarlas para ver qué también se están incluyendo dentro de la organización. Y porque definitivamente este proceso es tan complejo y tan nuevo para todos, que definitivamente van a haber muchos ajustes a lo largo del tiempo. Entonces es necesario recabar la información de primera mano. Y son de las personas con discapacidad para ver que también se están sintiendo en la organización, qué procesos están saliendo bien, qué procesos están yendo mal. Y no solamente con ellos, sino también con los jefes directos y con los compañeros de trabajo. Y por ahí también está obviamente el registro de CONADIS, porque como decía, es un error, desde cómo lo vemos nosotros, el pedir que las personas lleguen con un carnet de CONADIS. Es un trámite que demora de 1 a 4 semanas. ¿Por qué se lo voy a exigir que tenga? Que venga a la organización, más bien lo ayudo, le asesoro, le explico qué es lo que tiene que hacer para sacar su certificado de discapacidad, que es en cualquier centro de salud, y con eso tramitar el carnet de CONADIS. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos haciendo pues toda esta planificación de inclusión laboral, trabajado como un proyecto que tenga una vida propia dentro de la organización, para que esto pueda tener un impacto real en la organización, un impacto en la cultura, y que se pueda realmente hablar de un tema de inclusión. Y como verán, esto no tiene nada que ver con cumplir la cuota. Esto no tiene nada que ver con cumplir con mi 3%, con mi 5%. Tiene que ver con un cambio profundo, cambio de mentalidad y de poder aprovechar, como decía, una fuerte fuente de convocatoria de personas que pueden trabajar en el centro de trabajo haciendo las adecuaciones necesarias. Ok, entonces todo eso como mapeo general de este proceso de inclusión, y voy a comentar pues algunos pequeños tips sobre este tema. Empezando por esto, ¿no? ¿Qué pensamos cuando escuchamos la palabra discapacidad? Y no dudo que por sus cabezas están pasando palabras como estas: minusválido, incapacitado, silla de ruedas, síndrome de Down, lisiados, limitaciones, todas palabras negativas que en realidad lo que reflejan es miedo. Pero miedo hacia algo desconocido y hacia algo que la sociedad nos ha pintado como algo malo, como algo que no aporta, que no suma. Para romper con estas ideas, les voy a pasar un pequeño video
ahora que estamos saliendo de las Olimpiadas y de las Paralimpiadas, por si alguno de repente no sabía, después de las Olimpiadas hay Olimpiadas para personas con discapacidad, para romper con estas ideas negativas. Você vai aumentar mais ainda, pô. Que isso? A barra quase enverga, velho. Mais uma. Bora, bora. Mais uma. Las apariencias engañan, ¿verdad? Y también, por si no sabían, han habido 6 peruanos que han participado de las Paralimpiadas y me parece que 4 de ellos han regresado con diploma. ¿Ok? Que es algo para tener, conozco a 5 de los 6 y tienen 1 año, a lo mucho 2 años entrenando. Entonces imagínense, de acá para los próximos Juegos Paralímpicos que son en Tokio, probablemente, casi con seguridad les puedo decir que alguno de ellos va a traer medalla. Porque igual de la mano con la ley, ¿no? También hay un tema de apoyo para el deporte, entonces se está fomentando, ¿no? Y luego de ver este video, de haber conversado, yo creo que es más apropiado pensar en estas palabras, ¿no? Ver a las personas con discapacidad como personas luchadoras, pensar en igualdad, en ayudas biomecánicas, que es el nombre general a todo este tema de sillas de ruedas, bastones, muletas. Personas, no olvidarse que son personas como nosotros, como ustedes. Pensar en la diversidad y respeto y por qué no también verlos con admiración. Porque realmente las personas con discapacidad día a día tienen que luchar y enfrentarse con una sociedad muy hostil. Entonces el hecho ya de salir a la calle y tratar de querer hacer una vida, yo creo que es digno de admiración. Porque es importante sensibilizarnos, porque definitivamente este es un tema tabú que es producto de la falta de información y también de la falta de interés, ¿no? Porque si no estamos afectados de manera directa por el tema de discapacidad, ya sea por un familiar cercano o un amigo cercano, no nos interesa el tema. Esto genera miedo y esto a su vez genera rechazo. Entonces, esa es la principal barrera en el tema de discapacidad, el miedo. El miedo por desconocimiento. Entonces, lo que queremos es que se supere esta barrera que es a nivel personal para que esto se refleje también a nivel social. Logrando reconocer que son personas con habilidades diferentes, con un estilo de vida distinto, pero con los mismos derechos y sentimientos que los demás. Tenemos los mismos derechos, solo que no se están cumpliendo. Una definición que nos agrada mucho dice que la discapacidad resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O sea, la discapacidad no surge porque a una persona le pueda faltar una extremidad, porque tenga síndrome de Down, porque sea una persona invidente. La discapacidad surge cuando la sociedad le pone barreras para que pueda acceder a la educación, al trabajo, a la cultura, a la política, etcétera, 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 y a todo nivel. Esas barreras se dan
cuando hay personas que ocupan los lugares reservados, cuando las personas estacionan su carro delante de la rampa, cuando el counter de un banco o de una tienda está a este nivel y viene una persona con silla de ruedas y no llega a ver a la persona cara a cara. Ahí es donde surgen las barreras. ¿Ok? Entonces, en resumen, las personas con discapacidad no tienen el problema está en ustedes, el problema está en la sociedad, en las personas que no tienen la discapacidad y que colaboran con que se sigan formando estas barreras. Tipos de discapacidad se agrupan en 4 grandes bloques y en general debe haber algo más de 1000 tipos diferentes de discapacidad. Es muy amplio, es enorme el tema de discapacidad. Por eso se agrupan estos 4, que son la discapacidad física, que creo que es con el que la mayoría se relaciona o conoce, que son personas con alguna amputación, algún acortamiento de extremidad, ya sea de brazos, piernas, problemas de columna, problemas de cuello, que dificulta su movilidad. Está la discapacidad cognitiva, que afectan los procesos intelectuales de la persona. Los más conocidos pues, son el retardo mental, el síndrome de Down. La discapacidad sensorial, que pasa por los sentidos, personas invidentes, personas sordas, personas que tienen problemas para el habla, o sea, fonéticamente, y para comunicarse también, para comprender los procesos de comunicación. Y finalmente, que son las menos conocidas, está la discapacidad psicosocial o mental, que son las dificultades que tiene una persona para interactuar con la sociedad en cuanto a sus pensamientos, a sus sentimientos, a sus emociones, en cuanto a sentido de seguridad, sentido de pertenencia, etc. ¿Ok? Y ahí encontramos síndrome de Asperger, por ejemplo, el autismo, por ejemplo. Y cabe mencionar también que hay enfermedades discapacitantes y que hay un par que se están poniendo lamentablemente de moda, que son la fibromialgia y el lupus. Deben haber escuchado el tema de la fibromialgia. Dicen que es la enfermedad de los millonarios. Acá difícilmente. Pero suele pasar por altos niveles de estrés que altera el sistema nervioso. Y esta enfermedad es tan fuerte que reduce la capacidad física de la persona. Y ya se considera como una discapacidad. Y hay otras enfermedades que son consideradas como discapacidad. Por eso les decía que hay tipos de discapacidad que no son visibles. Y podemos estar conviviendo con personas con discapacidad y no estamos enterados. Y la misma persona puede desconocer que es una discapacidad lo que tiene. Sí, perdón. Lupus. Física también. Física, sí. ¿Qué barreras encontramos en la sociedad peruana? Bueno, yo creo que eso lo vivimos a diario, ¿no? Solo que hay que prestar atención. Por ejemplo, cuando ponen un poste a mitad de la vereda y no deja pasar a una silla de ruedas. Es más, la persona tiene que hacer malabares y pasar de costado para pasar. O como hace poco salió en las noticias una persona que había hecho su escalera para el 2.º piso en plena vereda. O sea, encima de la conchudez de lo que está haciendo, está tapando la vereda e imposibilita el paso de cualquier persona y de personas con discapacidad. Lamentablemente esto es a todo nivel, porque en educación también se presenta. Hay varios casos de denuncias, e imagino que muchísimos más no salen o no se hacen las denuncias, de personas que quieren registrar a sus hijos en un colegio y les dicen que no, que tienen que ir a registrarlo en un colegio para niños especiales. Y la ley ahora está siendo más enfática en eso y está prohibiendo que se discrimine en los colegios. Ahora, vamos a ver si los colegios lo están aplicando. Vamos a ver. En las aerolíneas también ha habido casos en que no han permitido que viajen un grupo de personas sordas porque las políticas de la aerolínea decían que no podían viajar más de 2 personas juntas, más de 2 personas sordas juntas. Y estaban yendo a representar al país en un evento internacional. Imagínense. ¿No? Falta de desconocimiento nuevamente. Y así en todos lados y en el trabajo también. Porque si es que hay gente de recursos humanos, dudo mucho que alguna vez les haya pasado que a un proceso de selección llegue una persona con discapacidad por voluntad propia. Y si les ha pasado, probablemente hayan reaccionado sin saber qué hacer. Y no es que tengan mucho que hacer, sino es nuevamente falta de conocimiento y de asesoría en el tema. Entonces, ¿qué corresponde a cada uno de nosotros como agentes sociales y que formamos parte de una organización?
respetar la atención preferente, aprender sobre la ley 29973, pensar que las diferencias suman, tratar con respeto a las personas con discapacidad, respetar los lugares reservados, perder el miedo a la discapacidad, participar activamente de proyectos de inclusión laboral, considerar a las personas con discapacidad como iguales. Recuerden esto, son personas iguales que los demás con un estilo de vida diferente y se acabó. No hay más vuelta que darle. Lo demás hay que superarlo y para eso hay que conocer. Algunas recomendaciones para socializar con personas con discapacidad, recomendaciones muy básicas. Uno se queda pues con las ideas de ¿qué? Discapacitado, persona con discapacidad, minusválido, inválido. Bueno, en realidad pues todos tenemos nombre. Y las personas con discapacidad también, y les gusta que le llamen por el nombre. Partiendo de eso. Y pasando a algunas recomendaciones básicas, quiero en realidad mencionar la primera y la última. Porque está pasando, como les decía, en empresas que asesoramos o inclusive consultas de amigos de recursos humanos, porque trabajo también en recursos humanos, que me dicen, sí, mira, quiero ver de incluir personas con discapacidad, pero la verdad es que solamente tenemos puesto de auxiliar para 2 personas. Y yo le digo, pero ¿y por qué solo de auxiliar, no? No, es que no va a poder hacer lo demás. ¿Y tú cómo sabes? ¿Conoces a los 3 millones de personas con discapacidad como para decir que ninguna de ellas puede calzar con el puesto? Entonces partimos de la premisa de que las personas con discapacidad no van a poder desempeñarse en un puesto de trabajo, lo cual es errado. Por eso nuevamente repito que la ley es enfática en decir que tienes que contratar personas adecuadas para el puesto de trabajo. Y si tienes tu perfil, recibes personas que calcen con el perfil y las evalúas. Pero no puedes decir que alguien no va a cumplir con un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque igual como ahora todo está en YouTube, pueden buscar diferentes casos de personas con discapacidades excepcionales que realizan muchas actividades y no tienen brazos, y no tienen piernas, y no pueden hablar y están tirados en una cama. Creo que todos reconocen a Stephen Hawking, ¿no? Una de las mentes más brillantes de los últimos 100 años, si no es más. Y esa persona tiene que comunicarse a través de una computadora, no puede hablar. Y lo último, ponga a la persona en primer lugar. ¿Eso qué quiere decir? Siempre recordar comunicarse hacia las personas con discapacidad utilizando esta palabra, persona. No es un juego de palabras. Es para que las personas que se comunican nunca se olviden de que son personas. Entonces, los términos adecuados es persona con discapacidad, persona invidente, persona con síndrome de Asperger, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre persona primero. Y rápidamente, entrando al tema de la ley, básicamente lo que quiere la ley es que se promueva, se asegure y se protejan los derechos de las personas con discapacidad. Para ello, pide a las organizaciones, por no decir ruega, que ofrezcan condiciones justas y favorables, que les dé igualdad de oportunidad e igualdad de remuneración. Porque también ocurre de que, como les digo, inventan puestos menores, les pagan menos, a veces hasta menos del mínimo, ¿ok? Porque como les digo, estoy metido en el tema, me llega información que les pagan menos del mínimo. Entonces, esto es lo que se busca porque es el mismo valor para el trabajo. Igual, el tema que sea una persona con discapacidad, no por eso se le va a pagar ni más ni menos, sino igual de acuerdo a tu estructura salarial que tienes dentro de toda tu gama de puestos de trabajo. Entonces, son 2 obligaciones: no discriminar, que ya lo mencioné, y contratar personas con discapacidad para organizaciones con más de 50 trabajadores, siendo un 5% para el sector público y 3% para el sector privado. Y esto en base a un cálculo anual. O sea, es un poco complejo el tema, pero no es difícil de entender tampoco. Por eso las fiscalizaciones de este año son del 2014. Entonces, si recién las organizaciones, que son la mayoría, están haciendo algo para contratar personas con discapacidad, igual les va a caer la multa, porque es fiscalización del 2014. Pero sí deben preocuparse de cumplir la cuota este año para la siguiente inspección del 2017, perdón, 2015, ¿no? Estamos en 2016. Bien. Para el 2017. Ya había comentado mucho sobre este tema de los ajustes razonables, que
que son adaptaciones de herramientas de trabajo, maquinarias y entorno. Y esto es muy importante porque también la negativa de la organización a querer hacer estos ajustes razonables es equiparable con hostilidad en el trabajo. ¿Okay? Y también pueden ser acreedores de una demanda judicial por no querer hacer estos ajustes razonables. Pero como había comentado, es todo un análisis, hay que ponerse a pensar, no es que se vaya a invertir muchos miles o millones de soles en las adecuaciones físicas. Hay que investigar un poco sobre el tema. A veces, con simplemente bajar el nivel de un anaquel, ya estás haciendo una adecuación física. Y no es que hay que hacer mucho. ¿Qué beneficios hay para las empresas? Que también ya lo había mencionado, hay beneficios tributarios, tanto considerando las remuneraciones de las personas con discapacidad, como la inversión que hagas en los ajustes razonables. Entonces yo digo, ¿de qué se quejan los empresarios? Porque si hacen una, hacen lo otro, pueden presentar, con obviamente el trámite respectivo, una deducción de los impuestos. ¿Qué gastos estamos hablando? Ya para acabar, beneficios de contratar personas con discapacidad: mejora el clima laboral, sensibiliza al resto de personal, mejora las habilidades gerenciales. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque imagínense un jefe que tiene que interactuar con una persona con discapacidad intelectual y Recursos Humanos le da la recomendación de que no puede gritarle, porque si le grita puede hacer una crisis. Entonces imagínense el doble esfuerzo que tiene que hacer el jefe para aguantarse los gritos que son tan habituales en él y que tiene que modificar esa conducta. Entonces, quieran o no, está mejorando sus habilidades gerenciales. Promueve el trabajo en equipo, genera un mayor compromiso, hay trabajadores eficientes en actividades específicas, promueve la innovación, genera integración, mejora la reputación corporativa y permite acceder a beneficios tributarios. Entonces miren toda la cantidad de beneficios que hay para las organizaciones y que no se dan cuenta porque están pensando en que simplemente tienen que cumplir la ley. Beneficios para las personas con discapacidad: una vez que están registrados en CONADIS hay muchos beneficios, esos son los principales. Lo que siempre contamos es que al tener su carnet de discapacidad pueden entrar a los partidos de Perú, hacerle barra cuando vaya a ganar, pero pueden acceder, y esto le gusta mucho, sobre todo a la gente que le gusta el fútbol. Bueno, los requisitos para tener el carnet de CONADIS, como ven, súper sencillo: copia del DNI, foto tamaño carnet, el certificado de discapacidad y una solicitud de registro, que te la dan CONADIS y se puede descargar de la web. Y el certificado de discapacidad se tramita en cualquier centro hospitalario del MINSA, Salud, INR y otros debidamente autorizados. Experiencias en Perú, que pueden buscar como referente: WOM, Metro, aunque ahora que entró Cencosud ya no lo siguen haciendo. Cajeras con discapacidad en Totus, Renzo Costa, programas de la Somapets, en Panacombi, Repsol, bolsas de trabajo. Hay referentes en el tema que se pueden buscar. Ok, entonces, como conclusión general, como decía al principio, esto es un cambio cultural, es un cambio profundo. Si a nosotros de chicos nos han obligado a tomarnos la sopa, de grandes nunca vamos a querer tomar la sopa, porque nunca nos gusta que nos obliguen a hacer algo. Entonces, si queremos cumplir con la ley porque nos obligan, definitivamente cualquier acción que tomen va a salir mal. Tienen que comprender las organizaciones que esto es un cambio profundo, cambio de personas, cambio de cultura, y que esto va a tener un impacto real en la organización, un impacto positivo, y va a permitir a las personas con discapacidad poder demostrar sus capacidades. Eso es todo. Muchas gracias por su presencia.